Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde damos F5 al mercado de pases porque esto sigue moviéndose. Estamos a 3 días de que termine el periodo de contrataciones en nuestro país. Hasta el próximo lunes 28 de julio los equipos tienen posibilidad de iniciar ese proceso de inscripción. Es cierto que tienen algunos días de plazo para completar la documentación, pero proceso que el próximo 28 de julio no haya iniciado, chao, perdió ese equipo y le toca esperar hasta la siguiente ventana para jugadores libres, si es que esa es la condición del jugador, si ya no tiene contrato. Hay una ventana en agosto, pero esta ventana grande de mitad de año está próxima a cerrarse el próximo lunes y están pasando cosas con los equipos colombianos. Por eso hacemos este F5 al mercado de pases para contarles detalles de algunas operaciones que hemos tenido la posibilidad de avanzar en redes sociales y por supuesto también para hablar de los futbolistas colombianos que están en el exterior, que se están moviendo y que son noticia. La invitación para que activen notificaciones, se suscriban al canal y sigan haciendo parte de esta familia, de este combo que sigue creciendo. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Vamos a arrancar con los de afuera, algunas noticias que se han confirmado en este rato de algunos temas que habíamos tenido la posibilidad de avanzar, de acompañar. Uno de ellos, el de Davis Vázquez. Hace un par de días, creo que en el último F5 que habíamos hecho, porque bueno, ya volvió el fútbol y hemos tenido Conmebol Sudamericana, hemos tenido Liga, así que el último F5 creo que fue el martes de esta semana. Ese día les conté de la negociación avanzada entre Davis Vázquez, portero colombiano, y el Milan para llegar a un acuerdo y lograr rescindir anticipadamente el contrato. Milan llama a esta reunión, propone el tema y le dice al arquero, mire, Empoli nos había dicho a nosotros que iba a hacer uso de la opción de compra, al final no lo hicieron, nosotros no lo vamos a tener en cuenta para esta temporada y en esta parte inicial del mercado no hemos logrado ubicarlo, así que le proponemos que lleguemos a un acuerdo, nosotros liberamos carga salarial y usted como agente libre pues capaz tiene la posibilidad de negociar un poco más fácil porque los clubes se van a animar más fácil si saben que solo hay que cuadrar directamente con usted y no negociar absolutamente nada con nosotros. Esta mañana ya el Milan lo comunicó, lo hizo oficial. La rescisión del contrato de Davis Vázquez con el Milan es agente libre a partir de la fecha. Se confirma entonces lo que habíamos adelantado en ese sentido. 2 millones de euros está avaluada su ficha en Transfer Market, 1.95 de estatura, el portero barranquillero, que como decíamos terminó contrato con el Empoli el 30 de junio de este año y a partir de ahora agente libre. Me han dicho que hay un equipo en Italia que está interesado en él y sería la posibilidad para que no tuviera que hacer trasteo largo para que se quedara en el mismo país. Hay otro equipo de las 5 ligas más importantes que ha preguntado condiciones, por ahora no avanza con una oferta y además tiene chance de cruzar el Atlántico y regresar, no todavía al fútbol colombiano, pero sí algunas de las ligas más importantes de nuestro continente. Vamos a ver qué pasa con Davis Vázquez, vamos a hacerle seguimiento a la información y cuando tengamos algún dato adicional, por supuesto que lo compartimos con ustedes en redes sociales y en este F5 al mercado de pases. Bueno, muy bien. Otro tema de futbolista colombiano del que tuvimos información ayer en la tarde y quiero compartir con ustedes es Carlos Gómez, el Tinito Gómez, canterano de Millonarios, formado en el conjunto embajador y que tiene posibilidades de moverse. Habíamos hablado del interés de algunos equipos en España, algunos equipos en Brasil. Ayer nos cuentan que Vasco da Gama ha apurado un poco el tema porque ahora ya cuenta con el ok de Rennes para presentar una propuesta a préstamo. Inicialmente el Rennes le había dicho a Vasco da Gama, sí, y a todos los equipos interesados que solo iba a considerar propuestas para vender, para una transferencia definitiva o al menos de un porcentaje alto de los derechos económicos de Carlos Gómez. Ahí la mayoría de equipos se frenaron, ninguno avanzó y ahora con esta nueva postura, digamos, del equipo francés, Vasco da Gama ha retomado las conversaciones. Me dicen que hoy es el equipo que pica en punta no significa que lo va a cerrar porque esto cambia mucho, pero sí el que en este momento parece tener mayores posibilidades de quedarse con el extremo colombiano. El Rennes, como decíamos, inicialmente había dicho, solo voy a considerar propuestas para venta, ahora sí está abierto a considerar opciones para préstamo. Me contaban ayer que el tema pasa por si ese préstamo es con una opción de compra simple, que si le va bien en Vasco da Gama, se paga un monto que está pactado desde el principio, o con una opción de compra que se convierte en obligación de compra, que lo están utilizando muchísimo los equipos cuando se ven jugadores y dicen, bueno, si le va bien allá, si cumple con unas condiciones deportivas en términos de minutos, de asistencias, de goles, pues que ya no sea opción, sino que sea obligatorio para el club que le está sacando provecho a mi jugador, lo que podría decir el Rennes. Están en ese tema para ver cómo arman la fórmula para que Carlos Gómez pueda ir entonces al fútbol brasilero cuando haya información adicional
nacional también la vamos a compartir con ustedes. A propósito del fútbol de Brasil, hace un ratico compartíamos en exclusiva información sobre Jayen Palacios, que logramos construir, averiguar con César Luis Merlo, que es un crack, ustedes saben, un tipo que maneja bastante bien este tema de los fichajes en Argentina, y junto a él pudimos avanzar esta mañana que Jayen Palacios, que es lateral derecho colombiano, tiene acuerdo, a mí me dicen que está todo acordado, faltan exámenes médicos, firma de documentos, pero que verbalmente está todo acordado para que sea nuevo jugador de Nacional de Uruguay, que va a llevar entonces lateral por izquierda colombiano, Juan Pablo Patiño, ya hablamos de eso, Jayen Palacios, lateral por derecha colombiano. Va a préstamo un año con opción de compra desde Atlético Paranaense. Un jugador que mientras estuvo en cancha y antes de la lesión le fue bien con Atlético Paranaense. Después vino el interés de otros equipos en Brasil. Paranaense dijo que no, que solo lo vendía, pero tampoco lo ponía porque perdió la posición por la lesión. Estaba en una situación más o menos complicada. Este jugador que a mí me parece bueno, creo que tiene algunas cosas interesantes. Y ahora llega esta propuesta de Nacional, que es un equipo grande del fútbol uruguayo, que está armando un proyecto serio y creo que es un movimiento bastante interesante para el señor Jayen Palacios, que se va entonces al fútbol de Uruguay. Y a propósito de Nacional, ayer pudimos confirmar el tema de Juan Pablo Patiño. Por la mañana temprano, cuando grabamos Es un Hecho, el programa de fichajes del diario ACE en Colombia, en ese momento dijimos, está muy cerca, todavía no se ha cerrado. Posteriormente, a las 3 de la tarde, 3 en punto, recibí confirmación, recibí el chulito y la autorización, además para comunicar que el acuerdo era total entre las partes para la transferencia de Juan Pablo Patiño desde Once Caldas a Nacional y que a partir de ese momento empezaba el cruce de documentación. Al final, bajó un poquito la cifra que pedía el Once Caldas por Nacional. Entiendo que se cierra en una cifra cercana a los $600,000 por el 70% de los derechos económicos de Juan Pablo Patiño. La postura inicial del Once era, si nosotros avanzamos en Sudamericana, no se va, pero ahí pasaron dos cosas. Primero, el deseo del jugador, que se lo manifestó en muy buenos términos al club, de decir, yo no soy un muchachito, no soy un peladito, no sé si este tren vuelva a pasar, quiero tener la posibilidad de irme al fútbol del exterior, y que acompañado a eso viene una segunda propuesta de Nacional que mejora las condiciones para el Once Caldas, que entiendo había pagado como $100,000 en su momento por Juan Pablo Patiño. Si ahora vende una parte de sus derechos por $600,000, $700,000 y puede conservar además un porcentaje, pues creo que es un buen negocio para el Once Caldas y queda todo el mundo contento. Lateral por derecha y lateral por izquierda para Nacional de Uruguay, que es un equipo que ya ha tenido colombiano recientemente y al que le seguimos la pista precisamente por esa razón. Bueno, muy bien. Atlético Nacional. Juan Francisco Bauza, que es un nombre que compartieron ayer varios colegas en la ciudad de Medellín, se lo leía a Juan David Londoño, que es compañero de nosotros en Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS, en colaboración con Adriano Zavalli, se lo leía a Pipe también en colaboración con César Merlo, bueno, varios, y para todos ellos el crédito. Juan Bauza, 29 años, argentino, mediocentro ofensivo, 1.77 de estatura, ante la dificultad de Atlético Nacional para cerrar dos jugadores que eran prioridad y que no los pudo cerrar. Hay que decirlo, y esto no es necesariamente una crítica al club. Yo entiendo que los hinchas se molestan muchas veces por este tipo de situaciones. El mercado es así y no todas las empresas que tienen los equipos, cada operación que asumen los equipos termina concretándose. El problema es cuando se termina pues sabiendo antes de una u otra manera, no se cierra. A veces el hincha se molesta y dice, no, es que no pueden, es que son incapaces. Eso pasa y hay algunos mercados que son más complicados que otros. Está evaluado en 700,000 euros. Su posición principal es mediocentro ofensivo, pero puede jugar como extremo a la derecha con perfil natural, como extremo a la izquierda con perfil cambiado. Su equipo, el Craiova 1948, llegó allí en 2022, lleva ya 3 temporadas, al 23, al 24, al 25, 3 temporadas, y tiene contrato todavía hasta el 30 de junio del 2027. Este es su recorrido. En Argentina
formado en Juventud Unida, en Colón, después a Gimnasia, la posibilidad de sus primeros pasos en el fútbol europeo, en ligas menores realmente, y ahora el acuerdo para que venga a jugar a Atlético Nacional. No era el plan A, hay que decirlo, por encima estaba Aaron Molinas, por encima estaba la situación de Kevin Serna, que se complicó muchísimo y acá lo explicamos oportunamente cuando Fluminense dijo, quieren a Kevin Serna, listo, perfecto, metamos a Marino y Nestroza en la operación, que era algo que no le interesaba a Atlético Nacional, y de ese lado me parece que estaba bien. Entiendo que el acuerdo es completo y que el jugador es esperado este fin de semana para presentar exámenes médicos con el cuadro antioqueño, con Atlético Nacional. A propósito de Nacional, varias preguntas de ustedes por la situación de Marlos Moreno. Si hay alguna posibilidad de que Marlos Moreno regrese después de su periplo grande y de la imposibilidad para acomodarse en algún equipo del extranjero, si hay posibilidad para que regrese a Atlético Nacional. Tremendo el viaje largo y el viaje constante de Marlos Moreno, que se fue en 2016. El próximo año se cumplen 10 años desde el momento que se fue Marlos Moreno, en ese momento siendo una promesa grande del fútbol colombiano. Dice acá 5.5 millones de euros, al final con los bonos terminó siendo una operación mayor. Y después de eso, Manchester City, La Coruña, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, siempre prestado desde el Manchester City, que fue el equipo que lo compró, que pagó un montón de plata, pero que nunca lo tuvo en plantilla, nunca lo utilizó. Lommel de Bélgica, Troyes de Francia, Tenerife, Konyaspor, ya ahí sin vínculo con Manchester City, han dado por todo el mundo un montón. Hay un recuerdo, por supuesto, muy bueno en la hinchada de Atlético Nacional por lo que era Marlos Moreno ¿Cuántos años tiene ya Marlos Moreno? Marlos tiene 28 años, tremendo, por lo que era Marlos a los 19 años. Y hay un recuerdo pues muy grato en la gente de Atlético Nacional por lo que implicó en ese momento, en ese proceso de consecución de Copa Libertadores y la insistencia, si se quiere, de los hinchas. Esta mañana tuve la posibilidad de hablar con dos fuentes, una cercana a Marlos Moreno, una cercana a Atlético Nacional, y me confirman que hay diálogos iniciales. Sé que Marlos había hablado esta semana o la semana anterior con Pilar Velázquez, sé que habló con Sheila también, y que había, más allá de manifestado su gran amor por Nacional, había dicho que no había conversaciones en marcha. Esta mañana me confirman de lado y lado, del lado del jugador y del lado de Atlético Nacional, que hay conversaciones iniciales ya y que es una de las posibilidades que tiene Atlético Nacional, porque pregunté también en Nacional esta mañana si con Bausa se cerraba y me decían, estamos esperando cerrar otro jugador. Pregunto, Marlos Moreno, y me dicen, hay conversaciones con Marlos. Le pregunto al hincha Atlético Nacional que ve este video si le gustaría o no que Marlos Moreno volviera a vestir la camiseta del conjunto verdolaga. Eso por el lado de Atlético Nacional. Por el lado de Millonarios, otra que se confirma, gracias a Dios y gracias a ustedes por la credibilidad. Arrancando esta semana, el lunes, habíamos hablado de la situación de Delvin Alfonso. Aquí está el del lunes. Habíamos dicho que Millonarios estaba en diálogos con Águilas Doradas. Adelantamos esa información para el préstamo de Delvin Alfonso. Ayer por la tarde se terminó de cerrar el tema, ya con pasajes comprados y todos. A las 5:32 ponemos este trino. Nos soltaron la información unos minutos antes, pero estábamos al aire en balón dividido, así que tocó esperar terminar el programa para enviar la información. Acuerdo verbal entre las partes para la cesión con opción de compra de Delvin Alfonso desde Millonarios a Águilas Doradas. Anoche viajó, hoy está empezando el proceso de exámenes médicos y va a firmar entonces hasta junio de 2026 con la posibilidad de extender su vínculo un año más. Un jugador que no iba a ser tenido en cuenta durante esta temporada y se abre la posibilidad de ir a Águilas Doradas, que ya lo había considerado anteriormente, lo contamos, cuando Millonarios quiso a Mateo Puerta. En ese momento no hubo arreglo, no hubo acuerdo. Ahora Águilas vuelve a levantar el teléfono y le dice a Millonarios, oiga, ¿cuál es la situación de Delvin? Millonarios contesta, no va a tener en cuenta al jugador. ¿Por qué? Porque se me lesionó Mateo Puerta y porque necesito un lateral por derecha, y yo sé además que usted necesita liberar cupos extranjeros, a ver si logra utilizar eso, gestionar eso de una mejor manera en el desenlace de este periodo de transferencias. Por eso se va Delvin Alfonso prestado a Águilas Doradas. Me dicen que Millonarios está analizando nombres de volantes extranjeros.
No hay por ahora una decisión tomada, pero quedan algunos días. Entre hoy y mañana prácticamente tendría que resolverse ese tema porque pues el domingo hacer papeleo de documentación es complejo y el lunes, como decíamos más temprano, se cierra este periodo de transferencias. Me dicen que sí, que hay algunos nombres de volante extranjero que está analizando el conjunto embajador ante esta posibilidad de poder tener un cupo más de futbolistas no nacidos en Colombia por el préstamo de Delvin Alfonso. Jorge Cabezas Hurtado, que también creo que no lo habíamos alcanzado a hablar en un F5 al mercado de pases, porque eso fue ya momento de dedicarnos a la Conmebol Sudamericana. Hace 2 días se cerró el tema entre Millonarios y Watford. Sé que otros colegas habían explicado que con el jugador estaba todo adelantado, faltaban algunos detalles en realidad, ahí aparece Junior de Barranquilla, pero el tema realmente complejo de resolver era el acuerdo con Watford de Inglaterra y se cerró esta semana. Hace 2 días, él ese mismo día, el miércoles por la noche, estuvo en el estadio de techo en el palco acompañando a Millonarios. Entiendo que ya recibió indumentaria de Millonarios, que ha presentado buena parte de los exámenes médicos y si todo sale bien, hoy debería estar firmando su contrato con el conjunto embajador. Delantero de 21 años que pertenece al Watford y que pues viene como una apuesta, me parece a mí, apuesta pero interesante para el conjunto embajador. Hay preguntas de los hinchas de Millonarios por 3 nombres en específico y esta mañana hice la tarea. Samuel Asprilla, Esteban Carvajal y Ramiro Brochero, si es cierto que se van a préstamo. En Millonarios me dicen que no y me explican que hay un límite para ceder jugadores y Millonarios con Delvin Alfonso completa ese límite. Si no se daba lo de Delvin Alfonso, alguno de estos 3, Samuel, Esteban o Ramiro, podían irse a préstamo o para salir tendrían que rescindir su contrato con Millonarios y firmar un nuevo vínculo con el equipo que los pretende. Millonarios tiene varios jugadores prestados, ¿no? Recuperó, por ejemplo, a Beckham Castro, pero Álvaro Montero está prestado, Delvin Alfonso se va ahora prestado, tiene varios en otros equipos del país y de afuera, y por esa razón ese cupo se alcanza ya, se limita, y Millonarios no puede hacer más préstamos esta temporada, la explicación que me daban desde el equipo albiazul. Bueno, por el lado de Independiente Santa Fe, varias preguntas respecto a Nahuel Bustos y si viene o no al fútbol colombiano, un delantero con el que entiendo esperaba cerrar su periodo de contrataciones el cuadro cardenal, el campeón del fútbol colombiano, que ha hecho un mercado de pases interesantes. A mí lo de Sosa, lo de Meli, lo de Jairo Moreno me parece interesante. Esta es la situación de Nahuel Bustos, el delantero de 27 años que tiene contrato con Talleres hasta el 31 de diciembre del 2026. Esta mañana volví a preguntar en Argentina, me dicen que no hay avance significativos en el tema, que la primera propuesta que presentó Independiente Santa Fe para tenerlo a préstamo fue rechazada, que el jugador es considerado por el cuerpo técnico, que el jugador tampoco le ha dado el sí a Independiente Santa Fe, así que capaz esto se reactiva el fin de semana, pero hoy 25 de julio, parece estar bastante caída la posibilidad de Nahuel Bustos, y en Santa Fe me dicen, seguimos mirando alternativas a ver qué pasa en estos 2 días, este fin de semana, pero tampoco me descartan que no llegue nadie más y que se queden así, como están, con el regreso de Jorge Luis Ramos, que estaba prestado y que puede venir a dar una mano, aunque yo sé que no es el delantero centro que estaba esperando escuchar el hincha de Independiente Santa Fe. Situación de Jason Guzmán con Junior de Barranquilla. Lo de Millonarios lo hemos explicado ampliamente, después contamos que apareció en el camino Junior de Barranquilla con un interés formal de intentar convencer a Torpedo para la liberación paga de Jason Guzmán. Entiendo que Junior presentó una oferta cercana a los $2 millones, que está esperando respuesta. La primera postura de Torpedo, yo se los conté acá, creo que la semana anterior, es Jason Guzmán vale $10 millones. El que lo quiera tiene que poner eso. Después, una fuente, la misma, que me había dicho que era muy difícil lo de Millonarios, que no era verdad, como estaban diciendo algunos, que listo, que ya, que su liberación estaba hecha. Me dijo, eso no es cierto, eso no es verdad, y se van a estrellar feo. Me lo dijo, nosotros lo contamos acá, terminó pasando. Esa misma fuente me dijo, si dan 4 de contado, se va Jason Guzmán. La primera propuesta de Junior fue de 1 y Torpedo dijo que no. La segunda propuesta se acerca a los 2. Creo que Junior se puede ir acercando ahí de a poco para tener a Jason Guzmán. El otro nombre por el que han preguntado ustedes en cajita de comentarios es el de Michael Barrios como alternativa. Si no se da lo de Michael Barrios, no, Michael Ortega. Si no se da lo de Jason Guzmán, un jugador pues con un recorrido mayor,
porque es mayor, porque tiene más edad. Tiene 34 años, Michael Ortega, su último equipo Aurora en la primera división del fútbol boliviano. Está en Colombia y por supuesto que le encantaría a Michael Ortega vestir la camiseta del Junior de Barranquilla. Del lado del jugador me dicen que hasta hoy no hay una conversación en ese sentido. Existe muy buena relación de su entorno, de los representantes, la familia Wenning con Junior de Barranquilla. Han hecho varios negocios en el tiempo reciente y creo que por ahí no habría dificultad. Pero me dicen que hasta hoy no hay una conversación con Michael Ortega. De pronto, si lo de Jason Guzmán no se da, pues termina Junior de Barranquilla mirando hacia ese lado. Bien, eso. Por el lado del América, el lado del América de Cali. No está definido que vaya a traer un 9 más, el conjunto Escarlata. Me dicen que es una posición en la que en este momento pues tienen a los dos jugadores extranjeros. Es cierto que han llegado ofertas, propuestas del fútbol de afuera por los dos extranjeros, por Rodrigo Holgado, por Ramos, pero hasta ahora ninguna logra satisfacer la pretensión del América. Así que no me descartan que América se quede así. Vamos a ver qué pasa en estos últimos 3 días de periodo de transferencias en nuestro país. Bueno, muy bien, esos eran los temas que quería compartir con ustedes. Está abierta la cajita de comentarios, cualquier consulta, cualquier inquietud. Vamos a ver cómo se mueve todo este fin de semana. Atentos a las redes sociales. Estamos en X, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y si ocurre algo realmente grande, pues vamos a hacer video también. Además hay fecha este fin de semana, así que nos seguimos viendo en este canal de YouTube que es En Realidad de Ustedes. Chao, gracias, abrazo grande para todos.